Nadie puede oponerse al poder de Dios. El Salmo 2 es uno de los más poderosos y significativos en la Biblia. Este salmo se centra en la soberanía de Dios y su autoridad sobre todas las naciones. A través de sus versos se revela la postura divina frente a la rebelión humana y la afirmación de su poder supremo. El significado del Salmo 2 radica en su mensaje central sobre la autoridad divina. Nos recuerda que, a pesar de las conspiraciones y rebeliones humanas, Dios tiene el control absoluto. Este salmo es un llamado a reconocer y someterse a la voluntad y poder de Dios, quien reina sobre todo. Para comprender plenamente el Salmo 2, es importante situarlo en su contexto histórico. Este salmo fue escrito en una época en la que las naciones frecuentemente se levantaban en guerra contra Israel. Refleja la constante lucha entre el poder divino y las fuerzas terrenales que buscan socavarlo. La autoría del Salmo 2 ha sido tradicionalmente atribuida al rey David, aunque algunos estudiosos sugieren que podría haber sido escrito por otro autor. Independientemente de su autor específico, el Salmo refleja una profunda comprensión de la relación entre Dios y su pueblo elegido, Israel. El propósito del Salmo 2 es claro: reafirmar la autoridad y el poder de Dios frente a cualquier intento de rebelión. Este salmo sirve como advertencia a aquellos que buscan desafiar a Dios y como un recordatorio de que la verdadera seguridad y bendición se encuentran en someterse a su voluntad. El versículo 1 del Salmo 2 describe a los reyes y gobernantes de la tierra conspirando y rebelándose contra el Señor y su ungido. Esta imagen ilustra la vanidad de la oposición humana frente a la autoridad divina, mostrando la futilidad de los poderes terrenales que desafían a Dios. En el versículo 2 se profundiza en esta conspiración, detallando cómo los líderes del mundo se unen en contra de Dios y su ungido. Esta unión refleja una resistencia colectiva y concertada, subrayando la arrogancia humana frente a la soberanía y el plan divino establecido desde la eternidad. El versículo 3 manifiesta el deseo de los rebeldes de liberarse de las restricciones divinas, simbolizadas como cadenas. Esta actitud representa la aversión humana al yugo de la autoridad divina, prefiriendo seguir sus propios caminos y rechazar la guía de Dios buscando una falsa independencia. Dios, en el versículo 4, responde con risa desde su trono celestial. Esta reacción divina no es de burla, sino de soberana seguridad y desprecio hacia la insignificancia de los esfuerzos humanos contra su omnipotencia. La risa de Dios subraya la inutilidad y la futilidad de cualquier resistencia a su poder. En el versículo 5, Dios expresa su enojo y habla con furia a los rebeldes. Esta respuesta manifiesta la seriedad con la que Dios toma la rebelión contra su autoridad, mostrando que aunque su risa indica desprecio hacia la rebelión, su justicia y santidad demandan una respuesta firme y decisiva. El versículo 11 del Salmo 2 nos insta a servir al Señor con reverencia. Este llamado a la devoción y el respeto subraya la importancia de reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Servir con temor reverente implica una actitud de humildad y sumisión ante su autoridad divina. En el versículo 12 se nos recuerda que hay bendición al confiar en Dios. Esta promesa de protección y bienestar para quienes buscan refugio en Él resalta la fidelidad de Dios hacia sus seguidores. Confiar en Dios no solo trae seguridad, sino también una relación más profunda con el Creador. Reflexionar sobre la rebelión humana nos lleva a entender la naturaleza del hombre frente a la autoridad de Dios. La tendencia a resistir y desafiar el poder divino es una constante en la historia. Sin embargo, esta rebelión solo lleva a la separación y al juicio, enfatizando la necesidad de arrepentimiento. La autoridad suprema de Dios es un tema central en el Salmo 2. Su poder y dominio abarcan todas las naciones y reinos, demostrando que nada ni nadie puede escapar a su control.
Reconocer esta autoridad es esencial para vivir en armonía con su voluntad y propósito eterno. La figura del Mesías en el Salmo Tú es fundamental para comprender la promesa de redención. Este ungido, que es Cristo, es el cumplimiento de las profecías y el medio por el cual Dios establece su reino. A través de Jesús se revela la plenitud de la autoridad y el amor divino. Servir al Señor con reverencia implica reconocer su majestad y poder absolutos. La reverencia no solo es temor, sino una admiración profunda y sincera. Es un llamado a vivir una vida de respeto y obediencia, conscientes de que nuestras acciones deben honrar a Dios en todo momento. La bendición de confiar en Dios es una promesa divina. Aquellos que depositan su fe en Él encuentran refugio y paz. Esta confianza nos da seguridad y esperanza, sabiendo que Dios es fiel y cumple sus promesas. La verdadera bendición radica en la relación íntima con nuestro Creador. La rebelión humana contra Dios es un tema recurrente en el Salmo Tú. Los reyes y gobernantes conspiraron, olvidando que la autoridad divina es inquebrantable. Este comportamiento refleja el orgullo y la necedad de la humanidad, que a menudo rechaza la guía y la sabiduría de su Creador. La autoridad suprema de Dios es innegable. Todo poder terrenal es temporal y limitado, mientras que el dominio de Dios es eterno e infinito. Aceptar esta verdad nos lleva a vivir con humildad y gratitud, reconociendo que todo lo que somos y tenemos proviene de su mano soberana. El Mesías en el Salmo Tú es una figura central que representa la autoridad divina sobre las naciones. Este ungido, anunciado en el Antiguo Testamento y cumplido en Jesús, es el mediador entre Dios y la humanidad. Su reinado trae justicia y paz, resaltando la promesa de redención y esperanza eterna. La respuesta divina a la rebelión es contundente y justa. Dios no tolera la oposición a su autoridad porque su soberanía es absoluta. A través del Salmo Tú se muestra cómo Dios interviene y establece su dominio, reafirmando que ningún poder terrenal puede prevalecer contra su voluntad. El juicio de Dios es una manifestación de su justicia perfecta. No solo castiga la rebelión, sino que también redime a los que se someten a su autoridad. Este juicio es tanto un acto de justicia como de misericordia, ofreciendo una oportunidad de arrepentimiento y restauración. La misericordia y la justicia de Dios coexisten armoniosamente. Su justicia asegura que el mal no quede impune, mientras que su misericordia ofrece perdón a quienes se arrepienten. Esta dualidad revela el carácter completo de Dios, que es tanto un juez justo como un Padre amoroso. La soberanía divina en la historia se evidencia en cómo Dios dirige los acontecimientos del mundo según su plan perfecto. A lo largo de la Biblia se muestra que nada ocurre fuera de su control. Esta soberanía da sentido y propósito a la historia humana. El poder de Dios frente a los poderes terrenales es incomparable. Mientras los reyes y gobernantes pueden tener autoridad temporal, el poder de Dios es eterno e inquebrantable. Este contraste subraya la necesidad de reconocer y someterse a la autoridad divina, que trasciende cualquier poder humano. La obediencia a Dios es fundamental para reconocer su autoridad suprema. Nos invita a seguir sus mandatos con humildad y reverencia. Al obedecer, no solo honramos su soberanía, sino que también encontramos paz y dirección en nuestras vidas. Ignorar esta obediencia puede llevarnos a la confusión y el desorden. El Salmo Tú llama a la sabiduría, instando a los reyes y gobernantes a actuar con discernimiento. La verdadera sabiduría proviene del temor reverente hacia Dios y su autoridad. Esta sabiduría nos guía a tomar decisiones justas y acertadas, reconociendo que todo poder humano es temporal y está bajo el dominio divino. La relación entre Dios y su ungido es central en el Salmo Tú. El ungido, visto como el Mesías, es el representante de la autoridad divina en la tierra. Esta relación subraya la importancia de reconocer a Jesús como el cumplimiento de las promesas divinas y su papel en el plan redentor de Dios. El Salmo Tú tiene una gran relevancia en el Nuevo Testamento,
donde se cita para afirmar la autoridad y el reinado de Jesús. Los primeros cristianos veían en este salmo una profecía cumplida en Cristo, quien es el ungido de Dios, enviado para establecer su reino y traer salvación. Jesús es el cumplimiento del Salmo Tú, mostrando la autoridad divina en su ministerio, muerte y resurrección. Su vida ejemplifica la obediencia perfecta a Dios y su poder sobre todas las naciones. Reconocer a Jesús como el Mesías nos llama a someter nuestras vidas a su autoridad y seguir su ejemplo. La autoridad de Cristo se manifiesta a través de su vida, enseñanzas y sacrificio. Su resurrección confirma su poder sobre la muerte y su posición como Rey de Reyes. Aceptar esta autoridad implica reconocer su señorío y vivir conforme a sus enseñanzas, permitiendo que su amor y justicia guíen nuestras vidas. La promesa de la victoria final está asegurada en Cristo. A través de Él, los creyentes tienen la esperanza de un futuro donde el mal será vencido y la justicia prevalecerá. Esta certeza ofrece consuelo y fortaleza para enfrentar las adversidades presentes con fe y confianza en Dios. La esperanza en la autoridad divina proporciona un ancla firme en tiempos de incertidumbre. Saber que Dios tiene el control y que su plan es perfecto nos permite enfrentar los desafíos con serenidad. Esta esperanza nos impulsa a perseverar y a mantener nuestra fe viva y activa. La paz que trae la sumisión a Dios es incomparable. Al entregarnos por completo a su voluntad, encontramos una tranquilidad que trasciende las circunstancias. Esta paz nos permite vivir con confianza y alegría, sabiendo que estamos bajo el cuidado y protección del Creador. Ejemplos bíblicos de oposición a Dios, como la rebelión de Faraón o la resistencia de los fariseos, muestran las consecuencias de rechazar su autoridad. Estos relatos nos enseñan la importancia de la humildad y la obediencia y nos advierten sobre los peligros de la soberbia y la desobediencia. Oponerse a Dios trae consecuencias inevitables. La Biblia muestra cómo la desobediencia y la rebelión resultan en caos y juicio. Por ejemplo, la historia de Faraón ilustra cómo desafiar la autoridad divina trae plagas y destrucción. Reconocer esta verdad es esencial para comprender la importancia de someterse a Dios. Aplicar el Salmo Tú en la vida diaria implica reconocer la soberanía de Dios en todas las áreas. Desde decisiones personales hasta relaciones y trabajo, buscar su guía y obedecer sus mandatos nos alinea con su voluntad. Así, experimentamos paz y propósito, sabiendo que estamos bajo su cuidado. Confiar en la autoridad de Dios hoy requiere fe y sumisión. En un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, recordar que Dios tiene el control nos da esperanza. Al buscar su dirección en oración y mediante la lectura de la Biblia, encontramos fortaleza y sabiduría para enfrentar cualquier situación. La autoridad de Dios es inquebrantable. A lo largo de la historia, su poder ha prevalecido sobre cualquier oposición. Este conocimiento nos proporciona seguridad y confianza. Al reconocer su soberanía, podemos vivir con la certeza de que su voluntad se cumplirá y su propósito se realizará en nuestras vidas. La invitación final es clara: confiar y someterse a la autoridad divina. Al hacerlo, encontramos verdadera libertad y bendición. Escuchar su voz y seguir sus caminos transforma nuestra vida. La sumisión a Dios no es una carga, sino una fuente de paz, gozo y propósito eternos. La reflexión sobre la inquebrantable autoridad de Dios nos invita a reconocer su soberanía en todos los aspectos de nuestra vida. Aceptar su poder nos brinda paz y seguridad, sabiendo que, aunque enfrentemos desafíos, su voluntad prevalecerá. Nuestra confianza en Él nos permite vivir con propósito y esperanza. Al confiar y someternos a la autoridad divina, encontramos una guía clara para nuestras decisiones y acciones. Esta sumisión no es una muestra de debilidad, sino de sabiduría. Nos libera de la carga de intentar controlar todo, permitiéndonos descansar en la certeza de que Dios tiene un plan perfecto para nosotros.
Hemos llegado al final de nuestra reflexión sobre el Salmo Tú. Este salmo nos recuerda que hay dos caminos ante nosotros: el de los justos, que trae bendiciones y vida, y el de los malvados, que lleva a la perdición. Que estas palabras nos inspiren a elegir siempre el camino de la justicia, arraigados en la palabra de Dios, para que nuestras vidas sean como árboles plantados junto a corrientes de agua, siempre floreciendo en su presencia.